Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. En la mañana de hoy damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa para todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Elibeth Zambrana Flores. Buenos días. Buenos días, Grisel. Siempre es un placer compartir aquí en el programa con todos ustedes. Bienvenida. La doctora Zambrana es parte de nuestra junta de directores, está a cargo de la división pediátrica porque es reumatóloga pediátrica. Tiene entrenamiento en reumatología pediátrica en Baylor College of Medicine de Houston, Texas, egresada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, Board Certified en reumatología pediátrica y pediatría por el American College of Pediatrics. Tiene su práctica privada en IMA, San Pablo, Caguas y Bayamón, Centro de Especialidades Pediátricas y Adolescentes. Y los números, por favor, para que anoten los que les interesa, 787-653-2224 y 787-620-4307. Voy a repetir, 653-2224 y 620-4307. La doctora también fue presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico en el año 2014. Y hoy la doctora viene a hablarnos de algo súper relevante que está candente, que es lo que escuchamos todos los días, y es las manifestaciones del COVID-19 en niños y adolescentes. Así que usted pensará, ¿y qué más vamos a aprender sobre esto? Pues muchas cosas, porque todos los días todo esto cambia y todos los días son cosas diferentes, todos los días hay que hacer cosas distintas, así que más vale que estemos al día con toda la información. Y para eso tenemos aquí la doctora hoy. Dice, ¿qué más se puede decir sobre la pandemia del COVID-19? Tal parece que todo está dicho, ¿verdad? Sin embargo, la población de mayor riesgo sigue siendo afectada y no existe ni vacuna ni medicamento para contrarrestar el coronavirus. Son los niños y adolescentes con condiciones reumáticas más vulnerables a esta pandemia. ¿Qué puede hacer la familia para proteger a estos pacientes? Así que de eso y mucho más es que nos viene a hablar la doctora hoy. Y vamos inmediatamente con la primera pregunta, doctora. ¿Cuál es el riesgo de que mi hijo contraiga COVID-19? Mira, esa es muy buena pregunta. Yo voy a comenzar por hablarles acerca del Situation Report, que son las estadísticas que nos da el Departamento de Salud de Puerto Rico día a día. Tengo aquí en realidad la del 17 de septiembre, pero yo hice este mismo análisis de hace 2 semanas y básicamente en términos de porcentaje no ha cambiado mucho. Así que en realidad no ha cambiado, pero voy a discutir por lo menos las que tenemos del jueves, ¿verdad? Comienzo por decir que en septiembre 17, en términos de población general, personas que están positivas en términos de confirmados con PCR, estamos hablando de 18,634. De esos, 2,316 son personas de menos de 20 años. ¿Qué significa esto? Que 12% de las personas afectadas son de menores de 20 años. En Puerto Rico lamentablemente han fallecido 2 personas de menos de 20 años y eso nos da un porcentaje total de 1,01% de mortalidad en Puerto Rico. Y esto se ha mantenido como desde un principio, estos son más o menos los porcentajes que hemos mantenido. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Por ahí en términos de qué tantos niños están siendo infectados. Ahora, esto hay que verlo en contexto de las pruebas, ¿verdad? Hay sus limitaciones, ya que
por ejemplo, el PCR es una prueba bien específica, o sea que una persona que es positiva es bien raro que en realidad sea negativo. Si eres positivo es como un 95% probabilidad de que realmente estés positivo. Pero es una prueba poco sensitiva, así que podemos tener personas positivas que nos estén dando negativos a COVID. Así que todas estas estadísticas, pues, tenemos que verlas en contexto de las pruebas. Hay jurisdicciones que pueden ser menos agresivas en términos de cuándo enviar una prueba, que no hay algo estandarizado como para uno poder tener unas estadísticas pues más certeras. Pero esto es un overall en términos de que como quiera que sea, cuando estamos hablando de la edad de 20 años o menos, son menos los que están infectados. También es importante señalar que no tenemos unas estadísticas de qué pasa con estas personas positivas y qué pasa con estas personas que clínicamente han manifestado algún tipo de problema. ¿Qué va a pasar si vamos a padecer de otras condiciones, vamos a padecer de asma o vamos a tener otros problemas en términos de otro sistema? Porque esto es un problema que puede ser multisistémico y dependiendo del sistema que te afecte, pues todavía no tenemos unas estadísticas de qué va a pasar con la rehabilitación de estos pacientes y a largo plazo qué vamos a tener. Pero esperemos que en un futuro sí las tengamos. Claro, lo que decía al comienzo del programa, y es que todo esto cambia diariamente, así es Eso que es correcto. igual hoy podemos estar diciendo aquí que no la hay, pero a lo mejor dentro de unos días, una semana, un mes, puede existir esta información. Doctora, cuando se refiere a la prueba PCR, ¿es la prueba molecular? Esa es la prueba molecular, sí, molecular. correcto, sí. Esa es O sea, la que confirma. Cuando estamos hablando de un paciente confirmado, estamos hablando de un paciente de PCR. Cuando estamos hablando de un paciente con probabilidad de tener COVID, estamos hablando de las que son serologías como IgG y IgM. Claro, claro. O sea que ya en otras palabras es una casi seguridad de que esa persona está infectado, que puede ser a lo mejor asintomático o puede tener síntomas en algún momento, ¿verdad? Y hablando de los síntomas, ¿cuán diferentes pueden ser esas manifestaciones, esos síntomas en niños y en adultos? ¿O son iguales? Pueden ser síntomas parecidos, pero voy a comenzar hablando de los síntomas más comunes, ¿verdad? Y luego entonces voy a hablar acerca de las manifestaciones más comunes que tenemos en niños. Podemos tener, digamos, síntomas no específicos como fiebre, dolor abdominal, tenemos vómitos, diarrea, dolor en el cuello, algún tipo de rash en la piel, conjuntivitis o un cansancio en exceso. O, como muchos sabemos, puede ser que simplemente no tenga síntomas. Pero en el caso de los niños en particular, se ha descrito un síndrome que se llama MIS, que es un Multi-Inflammatory Systemic Condition en niños, ¿verdad? Y para no llegar al criterio, que son unos criterios clínicos, tú tienes que tener menos de 21 años y tener evidencia por laboratorio que hay un proceso de inflamación. Hay unas pruebas de sangre que nosotros los médicos enviamos y nos indican que hay un proceso de inflamación en el cuerpo. También tenemos que tener la presencia de 2 o más sistemas en el cuerpo que estén afectados. Por ejemplo, podemos tener el sistema cardiovascular afectado, como podemos tener el sistema de la piel, podemos tener el sistema gastroenterológico, podemos también tener el sistema renal, que son los riñones. Y tenemos que descartar cualquier otra condición que nos pueda ocasionar esto, porque como vemos son síntomas no específicos. Así que también parte del criterio es obviamente tener una prueba de COVID positivo. En otras palabras, que hay una variedad bastante amplia. Hay una variedad, exacto, y no todo el mundo se va a manifestar con problemas respiratorios, que es lo que uno asume y presume que puede ocurrir en un virus que se afecta por las vías, que se contagia a uno por las vías respiratorias. Como vemos estos síntomas, quizás han escuchado ya en reportajes anteriores de descripciones, ¿verdad?, en la prensa, que se ha asociado síntomas parecidos a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una de las vasculitis más comunes que nosotros los reumatólogos pediátricos vemos en nuestras prácticas, ¿verdad? Y se caracteriza por una fiebre de 5 días o más. Lo retante de esto es que, según el MIS, bueno, en el MIS podemos tener la prueba de COVID positivo, pero en el Kawasaki es un criterio clínico que tú tienes que también, no tienes una prueba que te pueda decir, esto es Kawasaki, no es Kawasaki. Tú tienes que descartar todo lo demás, porque al igual que el MIS, vas a tener un proceso de inflamación y vas a tener unos laboratorios y parámetros de inflamación que van a estar elevados.
Se puede manifestar como parte de los criterios, pues erupción en la piel, que ya lo había mencionado anteriormente en términos del MISC también. En particular Kawasaki tenemos una inflamación en la lengua que se conoce como la lengua que asemeja una fresa. Los labios pueden estar secos y cuarteados, como podemos tener una conjuntivitis no purulenta. Cuando yo digo no purulenta es que no tienen unas secreciones bien copiosas como podemos ver en las conjuntivitis infecciosas. También podemos tener unos nódulos linfáticos inflamados. O sea que si vemos a ver el Kawasaki es un proceso inflamatorio que puede asemejarnos el MISC, porque también puedes tener una manifestación de vasculitis y unas lesiones en piel que se conoce como los COVID toes, y eso lo vemos en procesos reumáticos que son vasculitis, que es inflamación de los vasos sanguíneos. Doctora, la diferencia, cuando hablas del MISC es el síndrome inflamatorio multisistémico. Eso es correcto, eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hemos notado en términos de Kawasaki y por qué lo hemos asociado a que posiblemente el COVID puede estar ocasionándonos un síndrome parecido al Kawasaki o simplemente realmente es Kawasaki ocasionado por el proceso infeccioso, que eso también puede ocurrir? Pues resulta que ahora el Kawasaki, que lo podemos ver en los hospitales antes del COVID, usualmente ocurre en niños más pequeños de lo que están ocurriendo ahora. O sea, en pacientes de 5 años o menos. Ahora están ocurriendo inclusive en adolescentes y en pacientes de más de 5 años. Y eso es lo que conocemos como un Kawasaki atípico y lo estamos viendo cada vez más. Y por eso entonces que se ha levantado una bandera roja que el Kawasaki posiblemente sea pues mezclado con la infección de COVID, de que vino primero, que si es COVID no es COVID, o simplemente es Kawasaki causado por el COVID, que eso también puede ocurrir. Así es que es una complicación enorme si el médico tiene que lidiar con todos estos síntomas tan parecidos para poder determinar, ¿verdad?, efectivamente, y qué es lo que se le va a indicar a ese paciente, porque obviamente el Kawasaki, por ejemplo, ¿es contagioso, doctora? No, no es contagioso. Se sospecha que puede ser que una infección sirva de gatillo para crear este proceso inflamatorio multisistémico, que en el Kawasaki en particular afecta las arterias del corazón que se conocen como las coronarias. Entonces tienen un tratamiento un tanto distinto a lo que tendría el COVID, pero nos hemos dado cuenta de que se están viendo más Kawasaki en las salas de emergencia, especialmente en niños grandes. Así que podemos decir que muchos de ellos posiblemente han sido secundarios a COVID. Secundario, o sea, como una causa secundaria. Entonces, otra cosa, Grisel, que quería mencionar, además del MISC, es especialmente en adultos jóvenes, ya cuando estamos hablando en adolescentes y más tirando a los 20 años, podemos ver que luego de la infección del COVID tú puedes tener un proceso de stroke, ¿verdad? Puedes tener algún tipo de problema de coagulación relacionado al COVID que tuviste. Por eso es que yo digo que es bien importante dar seguimiento del COVID a largo plazo para ver qué está sucediendo con estos pacientes, porque puede ser que te dio la infección y 2 semanas luego de estar negativo, pues resulta que tienes un evento cerebrovascular. Wow. Y ocurre, y eso se ve más en pacientes más jóvenes. Ya espero que en un futuro tengamos más información y sabremos por qué en realidad ocurre de esta manera, pero en estos momentos lamentablemente pues no lo sabemos. Eso es algo bien importante que hay que tener en cuenta, porque muchas personas piensan, bueno, ya me recuperé, exacto, ya, se acabó, no hay nada más. Y no solamente eso, una pregunta que me gustaría, que a pesar de que no la tenía en cuenta, pero una vez que ese paciente se recupera, que ya dio negativo, ¿se puede volver a contagiar, doctora, o no se sabe? Bueno, eso está todavía en un gran signo de interrogación. Porque en Asia se han descrito personas que se sospecha que han estado positivos en 2 ocasiones, que se han reinfectado, pero eso yo imagino que las estadísticas a largo plazo pues nos dirán. O sea que todavía estamos en una etapa, como explicamos y seguimos explicando a las personas que nos escuchan, a los pacientes, que está todo entre comillas, como dice ella, en un gran signo de interrogación,
que no se pueden tomar las cosas por sentado por completo, porque podrían cambiar eventualmente por la investigación de todo lo que está ocurriendo día a día y de todas estas entidades que están tratando de solucionar esta situación tan grande, ¿verdad? Y tan grave. Para las personas que nos están escuchando, que recientemente sintonizaron, estamos hoy conversando con la doctora Elibeth Zambrana Flores, reumatóloga pediátrica y miembro de la Junta FER, de las manifestaciones de COVID en niños y adolescentes. Le invitamos a que las personas que nos escuchan, si quieren volver a escuchar este programa, desde el lunes en adelante está en nuestra página www.fundacionfer.org. También está en la página de Facebook. Si no le han dado like, pueden darle like. Ahí está toda la información que emitimos en este programa y mucho más. También estamos en Instagram y en YouTube, en donde está la colección completa de todos los videos de Reuma Expo 2020 edición digital, para que si la quieren repasar también pueden ir ahí. Así es que continuamos entonces con la información sobre tan importante tema al día de hoy. Doctora, ¿qué puede hacer un padre para proteger a ese hijo del COVID-19 cuando sabemos que es tan complicado este tipo de cosas? En el pasado yo recuerdo que la gente pensaba, el niño va a ir a la escuela, ya empiezan a darle catarro, ya se contagian unos de otros, es tan fácil y obviamente eso es así. Ahora no tenemos a lo mejor, entre comillas, esa situación de que están todos en la escuela, pero salen y están posiblemente interactuando con otras personas en algún momento. ¿Cómo puede ser ese Eso padre es para correcto. proteger a ese niño? Sí, y el tema de la escuela, eso es como un tema, yo diría que hasta un programa por sí solo, porque hay tanta información, porque tantas escuelas están haciendo distintos protocolos. A la larga, ¿qué es lo que va a funcionar? Pues por lo menos nos tenemos que mantener en las recomendaciones universales, que es mucho lavado de manos, utilizar una mascarilla que te quede bien, no tengas la nariz por afuera, ni te la bajes para hacer cosas cuando estás con otras personas. Y mantener tu distanciamiento, como recomiendan, 6 pies o más. En el caso de los niños en particular, hay papás que a veces dicen, pero el niño mío está solo, se me va a deprimir, y optan por hacerle playdates, ¿verdad? Entonces, la Academia Americana de Pediatría, pues, cataloga los playdates, ¿verdad? Cada niño es distinto, cada situación familiar es distinta, ¿verdad? Pero cataloga estos playdates en términos de gradaciones de menor riesgo versus mediano riesgo versus mayor riesgo. Pues entonces, para repasarle más o menos el concepto, el menor riesgo sería pues aquellas playdates que son virtuales, que en realidad no hay ningún tipo de contacto y simplemente pues están en las redes sociales, ya sea por teléfono o están así mismo en Skype, en Zoom, los Zoom meetings, hay cumpleaños que los celebran así también por Zoom. Eso es el menor riesgo que tienes para irte a la segura. Pero si tú decides, como quiera que sea, puede hacer un playdate en términos de menor riesgo, pues son los que están los playdates que organizas con niños y familias que tú sabes que están llevando a cabo pues estas precauciones universales y, y están siguiendo las recomendaciones que se han dado para prevenir el contagio de COVID y que sean pocas personas al aire libre. Cuando es un mayor riesgo es cuando decides estar muchas horas en un espacio cerrado con niños que sabemos que las familias no están llevando a cabo estas precauciones. Así que si uno decide tomar, ¿verdad? Ese breather, como dicen, y hacer esa decisión y tienes la opción de crear un playdate, pues tienes que tener en mente, pues, cuáles son los mayores riesgos y los menores riesgos en el contorno de cada familia en particular. Y básicamente tener esa precaución, que no sean muchas personas, que no haya una cantidad muy grande de personas, un número X. Y que estén al aire libre, ¿sabes? Es cuestión como lo que decidas. Lo preferible es que te quedes en tu casa, ¿verdad? Pero si vas a hacer algo, opta por actividades que sean entonces al aire libre y que no haya aglomeramiento de personas. O sea, yo creo que eso es como que uno de los puntos como que nos debemos llevar, ¿verdad? El take home message que tenemos, pues uno de esos, que disfrutar de la naturaleza, podemos disfrutar en orden y no estar aglomerados. Si hay una persona cerca, pues uno se aleja, usar la mascarilla adecuadamente. Así que podemos hacer muchas cosas. Y hablando de mascarilla, Grisel. Eso mismo, esa era mi próxima pregunta. Quiero que me dé con mucho lujo de detalle qué tipo de mascarilla puede usar un niño, porque en el pasado decían que los niños no usaran mascarilla. Bueno, pero ahora ha cambiado. Se supone que los niños menores de 2 años no usen mascarilla por riesgo a sofocación. ¿Sabe? Que eso es
Ya, eso es así, menos de 2 años se supone que no usen las mascarillas. Entonces vemos que el concepto es, cualquier cosa que te proteja la cara es mejor que no tener nada, ¿verdad? Pero entonces ahí entramos que si las mascarillas, ¿verdad? Que la usan los profesionales de la salud, que si es la N95, esa es el gold standard en términos de que te va a proteger. Si hay partículas de virus, pues 95% de las partículas se supone que eso se filtre y que no te entre. Y muchas de las infecciones, recuerda que es por carga viral. Quizás tú estés expuesto al COVID, pero si no hay suficiente COVID en el ambiente, quizás lo aspiraste, pero no fue suficiente para crearte una infección como tal y unas manifestaciones. O sea, que eso es bien, bien importante. Entonces, yo lo que pienso es que uno debe pensar en qué actividad uno va a estar, lo que uno va a estar comprometido. Si tú vas, obviamente, por ejemplo, un profesional de la salud, pues se supone que haga lo de la N95, punto. Pero si estamos hablando que vas a ir a un sitio que quizás tú no tengas el control de que se te aglomeren las personas, posiblemente estamos hablando de una mascarilla quirúrgica, ¿verdad? En las escuelas, yo por lo menos lo personal, optaría porque mis hijos en un área de conglomeración utilicen su mascarilla quirúrgica. Ya cuando estamos hablando de las de tela, yo optaría por una de tela si voy a hacer alguna diligencia en alguna tienda que yo sé que está todo vacío, en una hora que no va a haber nadie y simplemente voy a bajar un momentito y no voy a estar mucho tiempo en un sitio, pues quizás estoy pensando, me puedo poner momentáneamente una mascarilla de tela. Las que he visto mucho que no se supone que se utilicen son las que tienen válvula, porque quizás te puede proteger a ti, pero la válvula estás contaminando a la otra persona. Así que esas, en realidad, pues, es mejor que nada, pero no se recomienda. O sea, por lo menos en mi oficina, si viene alguien con válvula, amablemente se le dice, le proveemos alguna mascarilla, nosotros tenemos mascarilla allí almacenada, le proveemos entonces una mascarilla y no permitimos que la persona esté con una mascarilla con válvula. El uso de la mascarilla desechable, escuché recientemente algo que me parece sumamente sentido común. De la mascarilla desechable se debe utilizar como la ropa interior, una sola vez y ya la descarta. O sea, no es como que la voy a guardar y vuelvo y me la pongo, o sea, en realidad ninguna de las mascarillas se debe volver a usar. Mira, esto yo lo discutí, ¿verdad? Como con tanta cosa, cuando uno iba a empezar a trabajar, etcétera, etcétera. Yo lo discutí con una amiga mía infectóloga, ¿verdad? Entonces ella lo que me dice que las recomendaciones son que tú no puedes utilizar una mascarilla en días consecutivos por 7 días corridos. Y eso, obviamente, si tú tienes una mascarilla y lo que vas de aquí al colmado o vas a la gasolinera, pues es una mascarilla que posiblemente pues tenga más vida de uso. Pero si, por ejemplo, en el caso mío como doctora o en el caso de cualquier persona que va a trabajar más de 8 horas o más, o 6 horas, y vas a estar todo el día con esa mascarilla, pues esa mascarilla posiblemente no la debes utilizar más de 7 ocasiones. Así que, ¿cuál era la recomendación que me dio la amiga mía? Pues tú coges en una Ziploc, tienes tus 7 mascarillas y te las vas turnando todos los días hasta que completes entonces el round, luego de eso las desechas y pues el ciclo, y después de eso pues puedes comenzar el ciclo otra vez y utilizar las otras, que eso es como una regla, como dice, un rule of thumb, para que cómo podemos disponer de las mascarillas y por cuánto tiempo nos van a ser efectivas, porque una vez más llega el tiempo que pierden la efectividad. Eso es correcto. Doctora, como siempre, pues tenemos poco tiempo, pero hay 2 preguntas bien importantes que no podemos dejar de contestar, y una de ellas es, si un niño tiene afecciones subyacentes, como las condiciones reumáticas, por ejemplo, ¿tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID? ¿Y qué medidas adicionales se pueden tomar en estos casos? Fíjate, estos niños con estas condiciones reumáticas. Lo más importante, voy a hablar en específico de las condiciones reumatológicas, ¿verdad? Y esto a niños y en adultos, lo más importante es que se sigan tomando sus medicamentos y que esa condición esté bien controlada. Eso es mucho más importante a quitarte los medicamentos y que simplemente estés en un flare, estés en una reactivación de tu enfermedad. Eso te va a hacer más vulnerable que estar con los medicamentos. E inclusive un estudio reciente nos habla de que posiblemente las personas con condiciones reumatológicas, como ya están en muchos medicamentos que pueden ayudar para el COVID, como sabemos, hay muchos medicamentos que ya están nuestros pacientes que se han utilizado para el COVID, puede ser que inclusive la manifestación sea menos severa de una persona que no se está tomando sus medicamentos. Así que, como regla, cuídate la condición reumatológica
y obviamente sigue las precauciones universales de distanciamiento, usar la mascarilla adecuada y adecuadamente y el lavado frecuente de manos y salir lo menos posible. Eso es correcto. Quedarnos en casa, que pues ya llevamos tanto tiempo, aquí importa un poco más, así que Eso, vamos a eso tratar es de hacer lo menos posible fuera de la casa para mantener eso. Y entonces, doctora, vamos a suponer que ese niño con esta condición reumática pues se enfermó de otra cosa o quizás de COVID, esperemos que no. ¿Qué sucede si hay que ir a ese hospital? Porque habrá que ir al hospital y todo el mundo está aterrorizado con ir a un hospital. Pues fíjate, no deben estar aterrorizados porque yo que trabajo en un hospital, porque mi oficina no está en el hospital, pero muchas veces tengo que ir allí, yo voy y yo me siento muy segura. Siempre hay personal cogiéndote la temperatura, echándote en las manos, todo el mundo tiene su mascarilla o también tienen sus face shields y ellos limpian esporádicamente, pues, ¿verdad? Las áreas y están llevando unas medidas bien al dedillo, bien estrictas, que inclusive son tan estrictas que uno dice, pues mira, posiblemente uno de los sitios más seguros en estos momentos también son los hospitales, porque tienes las personas infectadas, pero si tú estás tomando estas medidas, las personas están más pendientes de lo que tocan, de que se laven, más que posiblemente quizás afuera, que no tienen ese red alert de que están posiblemente en un sitio que se pueden infectar. Correcto, así que es posible que es más seguro que vayas al hospital. Siempre, por supuesto, las recomendaciones que llames, te comuniques con tu médico primero. Sí, hay muchos médicos que están haciendo telemedicina y pues la comunicación primordial con el pediatra que te sigue, con tu médico primario, que obviamente si tienes una relación con tu médico primario, pues de los más que te conoce y sabes si estás a riesgo o no estás a riesgo y puedes seguir esas recomendaciones. Pero en el caso que caiga un fin de semana o en un momento dado que tú estés desesperado, no dudes en ir a la sala de emergencia para que te atiendan entonces, ¿verdad? Peor es que tengas una situación o algo descontrolado, aunque no sea relacionado a COVID, y que no te lo trates y resulte que el desenlace no sea muy bueno. Que puede ser catastrófico. Exacto. Doctora, y una última pregunta, se acaba casi el tiempo. ¿Cuándo debe realizarse una prueba, este niño que tiene una condición reumática? ¿Cuándo papá debe decir, bueno, vamos a hacerle la prueba a el nene o a la nena o al chico o a la chica adolescente? Porque tenemos una usualmente el médico primario es el que toma esa decisión dependiendo porque a veces si no tienes síntomas, si tuviste con contacto, si desarrollaste síntomas, como una regla general, y no quiero aquí generalizar porque cada caso es distinto, como a eso del 8º día, se supone que ya una prueba que vaya a salir PCR vaya a ser positivo, se supone que salga positivo, pero entonces luego puedes repetir una segunda vez, luego de los 14 días, para ver, porque no siempre de inicio tenemos suficiente carga viral como para que salga positivo. Así que eso no quiero contestarlo así a ciencia cierta. Categóricamente. Quiero darle flexibilidad dependiendo de cada caso en particular, pero por lo general ya 8º día, 14 días más para arriba, pues entonces ya supone que uno tenga suficiente virus como para que eso salga positivo. La prueba de PCR. Y que no vayas a invertir tiempo y dinero y preocupación en una prueba que a lo mejor no arroja positivo y tienes que otras alternativas antes de eso. Y como digo, no lo digo categóricamente porque por darte un ejemplo, a veces tú puedes estar hasta asintomático y si resulta que tú piensas, ok, este es el día número 1 de síntomas, pero quizás llevas el virus en el sistema y no habías manifestado síntomas, por eso es que es una línea fina y hay que tomar unas decisiones dependiendo, ¿verdad?, de los médicos que te están atendiendo y sepan el caso particular y los riesgos en particular que tú tengas, tanto personal como a nivel de familia. Siempre la consulta médica es lo más importante, doctora. Es correcto. Ya nos quedan 30 segundos, así es que me voy a empezar a despedir. Le doy las gracias
por estar en la mañana de hoy con nosotros hablando de este tema tan importante. Les digo a las personas que nos escuchan, cuídense, protéjanse, mantengan esas recomendaciones tan sencillas, tan de sentido común, de lavarnos las manos por 20 segundos, de mantener esa mascarilla puesta, ¿verdad? Cuando vas a estar en contacto, y la distancia social. Así es que gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a Bristol Myers Squibb. Sí, perdona que te interrumpa, Grisel. Quería dar un último pensamiento. Claro. Yo considero que el mensaje que se debe llevar para la casa, además de todo lo que hemos mencionado, es que no vivamos en miedo ni vivamos en pánico, ¿verdad? Pero sí tenemos que vivir con consideración hacia las demás personas y tomar nosotros mismos las medidas, porque no sabemos quiénes vamos a estar afectando. Esto no se trata de una mascarilla, no se trata de que yo tenga miedo de vivir y que me estén imponiendo nada. Simplemente hay que ser considerados con otras personas que no sabemos de padecimiento. En el caso de que nosotros tratamos son condiciones reumatológicas, podemos estar infectando a estas personas, nuestros ancianitos. Así que eso siempre tenemos que tenerlo en perspectiva, pensar en el prójimo también. Excelente recomendación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, muchas Grisel. Gracias a ustedes por escucharnos hoy. Mi nombre es Grisel Lugo y les deseo un excelente fin de semana. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo sábado. Muchas gracias por escucharnos.